de dióxido de carbono que emitimos nosotros. De hecho, esa es la forma que utiliza el triatomilo, que en el campo le dicen el pito, para picar. La persona se acuesta en su cama, tiene su chocita en medio de la finca, allá se dan mucho más esos animales, él se sube a la cama y detecta, él es nocturno, y detecta las concentraciones de dióxido de carbono que nosotros estamos emitiendo. Empieza a seguirlas por un gradiente de concentración hasta que está en el cuerpo de la persona, detecta la piel desnuda y decide dónde picar. El problema con él es que pica, no sé si es el macho, la hembra o los dos, no recuerdo muy bien eso, creo que son los dos. Pica, y en el momento en que pica, el hematófago empieza a succionar sangre, la sangre entra en su cavidad abdominal y comprime sus heces y él defeca encima prácticamente de la misma herida que nos dejó. Y él es un hospedero natural de un parásito que se llama ¿cómo? No, búsquenlo ahí en internet. ¿Qué cosa? Sí, ajá, el parasoma. Que hay diferentes especies de. ¿Cómo llamas tu niño? Venga, usted vio fotografía. Del piso. Yo les estoy diciendo por lo que me acuerdo del proceso. Ay, yo no sé. Todavía da. ¿Quién les habla de eso? Giovanni les habla de eso. Yo no sé si me llevan y le di la clase pasada. ¿Y de virus quién da? Sí, entonces me defeca. Claro, ella cuando se les hace entender a ustedes. O sea, el audio sí, pero así. Pero eso está la cosa lo mismo. Yo se lo estoy diciendo así de manera muy. Sí, porque estamos ahorita en eso. Pero básicamente, bueno, entra el tripanosoma y pues tiene un ciclo, ahí el término ciclo que es el ciclo del tripanosoma. Dependiendo, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que tiene una afinidad por el músculo cardíaco muy largo plazo y eso termina generando acá en Colombia miocardiopatía chagásica. Y en Brasil, megacólon. Entonces, bueno, más o menos. La hembra del ASG detecta, pues ya pica, y pues ya hay el reservorio natural del virus del dengue. El virus del dengue, listo, entra. ¿A qué células tiene afinidad primero el virus? Dendríticas, sí. Listo. ¿Qué más frecuente en mujeres? ¿De ahí a dónde pasa? El periodo del dengue tiene un periodo de incubación. De 2 a 7 días. Entonces, generalmente mientras pasa a la clínica, o sea, cuando yo ya tengo síntomas, él está en eso. Las células dendríticas pasan a las células, después de ahí aquí. Sí, macro. Antes de pasar la sangre, antes de todavía no pasaba la sangre. Antes de pasar a la sangre. Por la Empieza a hacer como una especie de replicación en esa zona. Después de aproximadamente 3 o 4 días de la picadura de que entró, pasa a la sangre, y es en ese momento en que yo tengo las manifestaciones clínicas más floridas del dengue. La fase de viremia. Entonces, en la fase de viremia yo tengo los síntomas, que es la fiebre, detectan el virus en sangre y empiezan la producción de citoquinas para producir la fiebre. Reclutamiento, ¿sí? Empiezan a luchar con el virus. ¿Y cuánto dura la viremia? Más o menos. Esa está la guía del dengue que yo les dije que le diera la colombiana. ¿Cómo? Poquito. 2 a 3 días.
En la etapa febril. La etapa febril coincide con la etapa de viremia. ¿Sí? ¿Todos claros hasta ahí? Sí. La etapa febril coincide con el periodo de viremia. Más o menos, no, más o menos 2 a 3 días. 2 a 3 días. 2 a 3 días. Por eso, cuando ustedes ya trabajan en la parte práctica, ya les dice, o lo que empiezan a enseñarles que ya una fiebre de 7 días continuos ya no generalmente no es dengue, ya tienen que pensar en otra cosa. Y entonces pasa el periodo de viremia, pero ahí no ha pasado la enfermedad, ¿sí? No ha pasado la enfermedad. Y en el periodo de viremia, básicamente terminando el periodo de viremia, inicia el periodo de viremia más o menos en la mitad del periodo de viremia, y en los días posteriores hay unos cambios, que es el que el doctor está mencionando acá, en donde se alteran la parte vascular. En esos días de viremia yo pudiera encontrar, ¿quién puedo encontrar yo en un problema? Eso es lo más clásico: aumento hematocrítico, disminución de plaquetas. De plaquetas, por la reacción cruzada. Una leucocitosis, como el predominio de las células agudas, neutrófilos, como es viral, puede ser elevación del linfocitos. La elevación del hematocrito está dado por qué? Entonces, realmente no es que haya mayor masa cloplasma, que tenga menos líquido en sangre, en plasma, porque ese líquido empieza a extravasarse. Entonces, el laboratorio, la maquinita, detecta que hay mayor cantidad de glóbulos rojos y lo detecta como un aumento de hematocrito. La plaquetopenia viene dada por qué? ¿Por qué se da la plaquetopenia? Porque aprieta las plaquetas. Porque hay una proteína del virus que se une a un factor de coagulación que impide que se dé la cascada y afecta la membrana. Él tiene tropismo realmente por las plaquetas. Por eso es que está. Claro, no lo hace por un solo mecanismo, lo hace por varios. Yo leí también que hace sobre una reacción cruzada. Por eso les decía, no hay una sola que ustedes encuentren. Lo que sí es, para este caso, obviamente va a haber momentos en que vamos a dar la fisiopatología más específica y quiero que miren ese momento. Pero para este caso, él tiene, o sea, hay un cierto tropismo por la parte plaquetaria. Se está afectando la parte plaquetaria y eso es muy. Entonces yo le tomo que todo el clínico al paciente y por fisiopatología yo debería esperar que haya un aumento del hematocrito y una disminución de las plaquetas. En la parte de viremia yo puedo encontrar eso. Puedo encontrarlo más exagerado después de ello, porque estos síntomas se exacerban, aunque ya la fiebre haya pasado. Esa fase que sigue después de la viremia es la fase crítica, o sea, la fase en que el paciente se puede morir. Es muy raro que el paciente se muera en la fase en que tiene fiebre y malestar general, sí, que coincide con la parte de la viremia. La parte de viremia el paciente tiene dolor muscular, fiebre, que puede llegar incluso a ser muy alta, 39, 40, o puede ser una febrícula, cada paciente es distinto, o puede ser un paciente que no tenga síntomas. Y en ese periodo sintomático que el paciente se siente mal y eso, es muy raro que se muera, apenas está en la parte de la viremia. En los días siguientes, en la fase crítica, el paciente puede hacer los verdaderos signos del alarma del dengue. ¿Cuáles son los signos del alarma del dengue? ¿Cuál? Dolor abdominal intenso. Evidencia de extravasación de líquido, de empeoramiento, por ejemplo. Puede no haber citis, pero yo lo escucho y le escucho un roce pericardio. O escucho el corazón, escucho que el corazón, yo lo escucho lejos. Yo pudiera escuchar ningún derrame pericardio, pudiera estar relacionado al dengue. Entonces no necesariamente la citis, pero todo lo que me indique que el paciente está teniendo acumulación de líquido en alguna parte. O yo le tomo una radiografía y encuentro un derrame pleural, sin que haya nada más, sin que haya infección respiratoria ni nada. Probablemente es un derrame pleural secundario a extravasación de líquido al espacio pleural. ¿Qué más?
dolor ventricular, ¿perdón? El dolor ventricular no es signo de alarma, es signo sangrado. ¿Qué memoria? Dificultad respiratorias en un signo no están encasilladas dentro de los signos de alarma, dentro de los dos signos de alarma, pero me puede indicar a mí que el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica o que el paciente tiene un error ventricular. Entonces, sí me debe alarmar, ¿no? Por lo que me dijo acá la doctora de la caída plaquetaria. La caída plaquetaria puede ser tan intensa, usted puede remograr a un paciente y el paciente puede tener 7.000, 8.000 plaquetas. ¿Cuál es el valor normal plaquetario? ¿Cuál es el valor normal plaquetario? Ojo, porque en valores normales, sí, de pronto en un parcial pudiera ponerlos valores normales. Le pongo un caso clínico, y el paciente 150 y el paciente tenía, les pongo un caso clínico, se los describo y les coloco, y el paciente tiene unas plaquetas en tanto. Mira que, y si usted no sabe el valor normal de eso, puede ser bien. De 150.000 a 450.000 aproximadamente. A uno ya lo viene alarmando que el paciente probablemente tiene un dengue cuando ya se empieza a acercar a 100.000. Entonces, 110.000, de pronto 120.000 para arriba uno todavía no dice, bueno, pero ya que 100.000, 110.000, 120.000, yo le hago este programa por ahí mañana o pasado mañana y uno lo está vigilando. Plaquetas por debajo de 100.000, sí, signo de alarma. Algunos dicen que solamente es signo de alarma si las plaquetas por debajo de 100.000 se acompañan a evidencias de sangrado. Yo, la verdad, cuando yo estaba en la consulta prioritaria, a mí me llegan con plaquetas por debajo de 100.000 y yo he preferido remitirlos porque generalmente el día siguiente siguen bajando y se complican, pero es decisión mía. Como he visto otros colegas que no. Mira, tiene 80.000 de plaquetas, parece que no lo remitió. Ay, eso le sube también. Sí, cada quien mira. Pero usted tiene que justificar muy bien que no tenga ningún otro signo de alarma, casi siempre sí lo tiene. Casi siempre tiene alguna otra cosa. ¿Qué otra cosa? Alteración que me indique alteraciones de la conciencia. Me indica que se está comprometiendo la perfusión a nivel del sistema nervioso central. Sea letargo, o sea que se esté comportando de manera errónea. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? El paciente pasa de la etapa virémica, deja de presentar todos los síntomas de aparentemente no tiene una autoría, pero es claramente como el signo más característico porque es cuando va a pasar a la etapa. Lo que está diciendo la doctora no es signo de alarma como tal, pero sí es signo clínico que me dice a mí que el paciente entra en etapa crítica. Cuando el paciente entra en etapa de adolescencia, yo tengo un niño, o algunos de ustedes tienen hijos, el niño está prendido en fiebre, usted dice, de pronto es un dengue porque acá casi hay muchos alturas. El niño prendió fiebre o ayer, hoy todo el día, en la noche, y mañana el niño les amanece sin fiebre. Ese pelado, desde ese momento, el niño hoy desde las 7 ya no tiene fiebre, está fino. Y dijo, ¿cómo es que fue? Igual a la mamá. En 2 días. ¿Sí? Ahí sí no está llevando el proceso patológico todavía. Entonces la mamá le dice, papi, salga y juegue con los amigos. Y entonces, y no le cuidan ni la alimentación, comida grasa, todo lo que el chino pide. Y entonces, porque el virus del dengue también tiene cierto tropismo por los hepatocitos. Entonces, exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, si tengo un paciente con elevación exagerada de las transaminasas, pilas. Un paciente con ictericia, pilas. Y yo le estoy sospechando un dengue. Ictericia, pilas. El dolor en el hipocondrio derecho se puede presentar. El dolor por sí mismo no sería un signo de alarma, no ser que esté con otros y que el dolor sea muy intenso. Y entonces, en el momento en que la fiebre de ese niño o de ese adulto cae, ese ya entró en la etapa crítica y ese hay que vigilarlo
por los siguientes 2 o 3 días, 48 72 horas más o menos. Si el paciente después de eso no se complicó, es muy raro que para ella se complique. Es muy raro que una persona se complique después de 4 o 5 días de haber entrado en la fase crítica. Eso siempre no. Ahí entra en fase de convalecencia. ¿Qué otro signo de alarma? La doctora dijo que el vómito. Vómitos persistentes. Ahí lo define. Más de 4 episodios de vómito, 4 a 6 horas más o menos, ¿sí? O una intolerancia a la vía oral. No tanto que, por ejemplo, en 4 horas el paciente puede no haber vomitado 4 veces, pero yo todo lo que le doy lo vomito. Eso pasa más que todo con los niños, con los adultos no tanto. Entonces el niño está así, yo le doy suerito, lo toma, inmediatamente 5 minutos, 6 minutos después lo vomita. La mamá no lo siente con fiebre, le dan acetaminofén, un poquito de agua, el niño lo toma, inmediatamente lo vomita. Le intenta dar un caldito, lo toma, inmediatamente lo vomita. Tiene una intolerancia total a la vía oral. Es un signo de alarma porque ese niño o ese adulto se va a complicar por una deshidratación, porque ya de por sí está hipovolémico. Y no, por vía oral no está reponiendo, se va a poner más hipovolémico. Eso va a condicionar que él esté con una taquicardia, todo ese problema. Alteraciones del sistema nervioso central. Entonces, más o menos, no sé si se me escapó alguno por ahí, son los signos de alarma del niño. Ese es el estadio final de que puede llevar un paciente con dengue, que es el shock bronquitis. El término shock hace referencia a que choqueado no tengo casi volumen en el vaso. Entonces hace una reacción de extravasación tan exagerada que todo el líquido tiende a salir al espacio extracelular. Puede haber edema en el sistema nervioso, en pulmón, en abdomen, por eso puede llegar a doler el abdomen. Y el paciente se pone taquicárdico, no tiene cómo mantener la volemia, su mecanismo falla y el paciente se puede morir. Se cree que el vómito, hay diferentes teorías. Una, se cree que en la fase de epidemia puede haber vómito, ¿sí? En la fase de epidemia, todavía sin haber llegado a la etapa crítica, en la fase de epidemia. O sea, me siento mal, me duele la cabeza y vómito. La producción de citoquinas por sí mismas pueden inducir el vómito, no sé si lo sabían. Los pacientes con cáncer les mantienen con náuseas, uno por la quimio y la radio, pero muchos de ellos sin necesidad de porque por la presencia del tumor se producen muchas citoquinas inflamatorias. Ellas a nivel del sistema nervioso de los receptores generan la sensación de náusea y de vómito. Uno. Dos, por el mismo malestar. El mismo malestar del paciente, el malestar que produce el vómito. Y en la fase crítica, el vómito puede estar dado por la parte de la extravasación de líquidos, por la parte del sistema digestivo, y otra porque empieza a alterarse la perfusión a nivel cerebral. Entonces se alteran los mecanismos inductores de vómito y el paciente pues vomita. Pero esto no es ley en todos los pacientes. El paciente puede entrar en la fase crítica y no tener nada más que petequias, que dijo la doctora, sangrado por la nariz, o simplemente él dijo, no, yo hoy pues, me sentí más o menos bien, fui a trabajar en ese pillo y sangró la encima. Signo de alarma eran numerosos. Yo también vi que podría ser por hemorragia de tubo digestivo alto, no sé qué tanto sentido tiene. Alto y bajo, por cualquier lado puede sangrar. El paciente puede sangrar por orina, el paciente puede tener sangrado digestivo alto y bajo. ¿Cuál es la estructura anatómica a mí que me divide ya vías digestivas altas a bajas? Ya habiendo visto el semestre pasado, Llamemos a Jason para que dice la ley.
tiene nombre de TikTok, el ángulo de trades. Ay, ese, claro, ya me acordé. Casi lo digo. ¿Cómo diferencia una hemorragia de las cartas de una Ve aquí. color? ¿Y por qué por el color? Que no lo digo porque no estaba segura. Total. Está dándole la oportunidad. Pero, muchachos de fisiopatología, ¿cómo diferencio yo sangrado digestivo alto de bajo? ¿Les explicaron eso el semestre pasado? No. Bueno, ¿cómo diferencio? ¿Cómo se imagina? Bueno, antes de eso, por clínica. Usted me llega con un sangrado de digestivas altos acá a la consulta y yo lo veo. Color. ¿Qué pasa? No, ¿Qué Es más claro. ¿Cómo? ¿Cómo le diré? Porque decimos oxigenación. ¿Cómo? Es como el doctor lo está diciendo. Claro. Acuérdense. Alto. Mayor La sangre consumo. pasa por todo un proceso digestivo. Entonces, ¿cómo voy a tener un sangrado de vías digestivas bajas, colon sigmoide? Tendría que sangrar todo el intestino, acumularse, pasar estómago, esófago y vomitarse en el piso. Puede haber vómito fecaloide cuando yo tengo obstrucciones intestinales. Todo eso se acumula retrogradamente y termino yo expulsando materia fecal por la boca. Pero es diferente. Pero es diferente. Pero el sangrado de vías digestivas, Digo, no, mamita. La verdad. el sangrado de vías digestivas alto, ¿sí? Un sangrado, por ejemplo, del estómago, del duodeno, esa sangre empieza a digerirse y cuando llegan a la parte anal se defeca, está negra, incluso de café, porque si se digirieron todos esos componentes celulares, la hemoglobina y todo eso. Ahora, si es un sangrado, por ejemplo, el colon descendente, colon transverso, que ya es bajo, ese sangrado no alcanza a estar tanto tiempo en el intestino para digerirse y no está sometido a la enzima digestiva y sale como sangrado rojo rutilante, rojo claro. Entonces, sí, es como lo dice el doctor. Si yo hago un examen por materia oculta, pues en el sangrado digestivo alto los eritrocitos son dismórficos, ingeridos, y en el bajo todavía encuentro eritrocitos normales. Más o menos así. Bueno, ¿cómo se llama el síndrome en donde yo vomito y vuelvo a vomitar y ya vomito sangre? Eso es el síndrome que yo estoy viendo, la hemoptisis. Estoy viendo que vomita sangre. Pero ¿cómo se llama el síndrome? Está generalmente en el guayabo, a veces algunas personas están muy guayabadas y empiezan a vomitar, vomitan otra vez y al cuarto quinto vómito vomitan sangre, con pintas de sangre. Lo que toma la Exactamente. Tiene un nombre. Síndrome de malos huevos. Súper breve, lo creo. Vamos a seguirlo. Yo lo sabía. Yo les envío el nombre. Se escribe Mallory Weiss. Con Y. Vomita, la persona vomita y hace un esfuerzo. Algunos son muy desagradables. Hace un desgarro de la mucosa, ¿sí? Esofágica. Ese desgarro junto con los ácidos que están pasando quema, pero generalmente no es en el primer punto, el segundo en adelante, ¿sí? Y ese desgarro eso produce el vómito por pinta de sangre. No es una hemoptisis franca que usted todo el vómito es sangre, no, es vómito con pintas de sangre. ¿Listo? ¿Listo?